satélite. Bueno, entonces mucho más abarcador todavía. Tenemos el privilegio pues, de estar conectados a través del satélite a todos los grupos de pastores que saben que el sábado hay esta reunión de pastores en cualquier parte que nuestro hermano William esté, casi todos los sábados, en todos los lugares donde él está, siempre se tiene esta conexión con todos los ministros y colaboradores de todos los países. Y hoy pues tenemos esta bendición de tenerlo acá en Chilpancingo y esperamos que Dios lo use como siempre lo ha usado para bendición de todo el cuerpo ministerial. Sea un mensaje de edificación y de crecimiento espiritual para todo el cuerpo ministerial y para los colaboradores también. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo así lo pedimos y así lo creemos. Amén y amén. Dejamos inmediatamente con nosotros al doctor William Soto Santiago. Muchas gracias, Miguel. Muy buenos días o buenas tardes, amables y amados amigos y ministros en el cuerpo místico de Cristo, nuestro Salvador. Es una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para lo cual leemos en 1 Corintios capítulo 15, versos 1 al 2, donde nos dice San Pablo, un poco más, podemos leer hasta el 11, dice, capítulo 15, verso 1 al 11 de 1 Corintios, dice San Pablo: además os declaro, hermanos, que el evangelio que he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica a Cristo que resucitó de los muertos,
¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente perseveramos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. El Evangelio del gran rabí o rabino y apóstol San Pablo. Puede tomar asiento si tienen la bondad. A través de la Escritura encontramos a San Pablo hablando del Evangelio de la gracia, el Evangelio de nuestra salvación, el Evangelio de Cristo, y aún más. Dice en Gálatas capítulo 2, verso 16. Vean cómo dice San Pablo aquí. Y aún un poco antes podemos leerlo. Verso 2 en adelante dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados.
porque no son todos los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que hacen de la ley sino de los que hacen de la ley serán justificados. Sino los hacedores de la ley serán justificados. Eso es Romanos capítulo 2, verso 2 en adelante. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando las obras de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. El día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y ahora vean aquí como Pablo dice su evangelio, conforme a mi evangelio. Ahora, el evangelio que San Pablo predicaba era el evangelio de la gracia, el evangelio de la paz, el evangelio de nuestra salvación, el evangelio de Jesucristo, el evangelio de la dispensación de la gracia, que gira alrededor de la primera venida de Cristo y su obra de redención llevada a cabo en la cruz del Calvario, en donde se muestra la venida del Señor, su ministerio en la tierra, su muerte, su sepultura, su resurrección y su ascensión al cielo, en donde está sentado a la diestra de Dios y tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, y está como sumo sacerdote del templo celestial. En el evangelio de la gracia está contenido todo esto que les he dicho y aún otras cosas, en donde el mismo apóstol San Pablo dice que si alguno predicase otro evangelio, dice, sea anatema, o sea, sea maldito. Y ahora, ¿cuál es el otro evangelio? En Colosa, pues, el fanatismo, y allá entre los judíos encontramos que era el predicar entre los creyentes, entre los gentiles, predicar el judaísmo para obligarles a guardar la ley, a ser circuncidados, a guardar el sábado, a guardar la luna nueva y a guardar un sinnúmero de cosas que corresponden al mensaje de la ley para la dispensación de la ley. En el evangelio de la gracia, la ley está escrita en el alma y el corazón de los creyentes, como dijo en Jeremías capítulo 31, verso 31 al 36, que Dios haría un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, y escribiría sus leyes, ¿dónde? En sus corazones. Y ahora, el apóstol Pablo, escribiéndole a los Gálatas, les dice, guardáis los días, guardáis luna nueva, guardáis así por el estilo, todas esas cosas de la ley, y los reprende. Porque no se puede mezclar la ley con la gracia. No se puede mezclar el evangelio de la ley, o sea, el mensaje de la ley con el mensaje de la gracia. En el mensaje de la ley, por las buenas obras, son justificados o creen ser justificados, pero en el mensaje de la gracia y el evangelio de Cristo, por la fe. Por la fe en Cristo somos justificados, sin las obras de la ley.
Por ejemplo, una persona está en descanso, en reposo, su alma y su espíritu, aunque no esté guardando el sábado, porque el sábado, ¿qué significa o representa? Descanso, reposo, es Cristo, tipifica a Cristo. Él dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados o cansados, y yo os haré descansar. Por lo tanto, el que está en Cristo está en descanso, su alma ha descansado, está todo el tiempo en descanso, de reposo, y está lleno de felicidad, lleno de seguridad. También Cristo dijo en una ocasión que el Hijo del Hombre es Señor ¿de qué? Del sábado. Por lo tanto, el Señor del sábado es Cristo. Y si estamos en Cristo, estamos en descanso, en sábado, todo el tiempo. Por eso, vean ustedes, San Pablo en Hebreos, capítulo 13 y capítulo 4, dice, veamos, capítulo 13, verso 7 en adelante, dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, donde tentaron vuestros padres, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Dios se disgustó contra esa generación que estuvo 40 años en el desierto. Y todos los que salieron de Egipto murieron, excepto Josué y Caleb, y quizás algún otro obediente, creyente en el liderazgo del Espíritu Santo a través de Moisés y luego a través de Josué. Dice: y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. No pudieron entrar a la tierra prometida. No pudieron entrar a lo que Dios había prometido que les daría luego de los 40 años en el desierto. Luego del éxodo y los 40 años en el desierto. Los 40 años en el desierto representan las 7 etapas o edades
de la iglesia. Pero después de las 7 edades se entra a la tierra prometida como edad, una nueva etapa del programa divino, una edad eterna. Y a todas las promesas que fueron hechas para la iglesia del Señor Jesucristo, que Él le daría al final de las edades de la iglesia, y que no fueron dadas en las edades de la iglesia, como la tierra prometida no le fue dada al pueblo durante los 40 años. Fue después de esos 40 años, y será después de las 7 etapas de la iglesia que Dios le dará todas las promesas que no le fueron dadas a la iglesia durante esa trayectoria de alrededor de 2000 años, durante las 7 edades de la iglesia. Y ahora encontramos que los que fueron incrédulos no entraron a la tierra prometida, y Dios dijo de antemano que no entrarían. Y vean, fueron los que nacieron en el desierto, y los jóvenes de 20 años hacia abajo, y luego 40 en el desierto, ya son 60 años o menos de 60 años. De los mayores fue Josué y Caleb, ya ancianos, con alrededor de 80 años. Miguel, 80 años tenía Caleb. Así es que ven ustedes, y ahora los que pertenecieron a ese grupo que salió de Egipto, encontramos que solamente Josué y Caleb, y quizás algún otro de los que salieron, como el que se casó con Rahab la ramera, y eso después lo buscamos y encontramos que tendríamos que ver si ese tenía menos de 20 años o menos cuando salió de Egipto, que pudo ser así, pero eso vamos a dejarlo quietecito por ahora. La cosa es que a la tierra prometida de la nueva etapa, edad, en donde Dios cumplirá todas las promesas que ha hecho su iglesia, como completar a su iglesia. Y también recuerden que de los que iban a entrar a la tierra prometida, los últimos nacieron, quizás el último año, el año antes de entrar a la tierra prometida. Y no se sabe si el día que ya estaban entrando a la tierra prometida estaban haciendo el último, o sea, no sabemos. Pero la cosa fue que entró el número que tenía que entrar. Y ahora tiene que nacer hasta el último que entrará a la tierra prometida, estando vivo. Y si alguno tiene que partir de nuestro tiempo, de nuestra edad, partirá, pero regresará a nosotros en la resurrección. Porque la resurrección fue prometida para su iglesia, pero está señalada para la edad de la adopción, que es la edad de la piedra angular, la edad para la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Por lo cual estarán en esa etapa de la iglesia, la edad de oro de la iglesia, los que van a ser transformados y llevados con Cristo a la cena de la boda del Cordero, y los que resuciten no van a venir a la primera edad, porque ya esa edad pasó, ni a la segunda edad, ni a la tercera, ni a la cuarta, ni a la quinta, ni a la sexta, y tampoco a la séptima. Los que le van a dar la bienvenida a los muertos en Cristo son los que van a ser transformados en el día postrero, que estarán en la edad de la adopción, la edad
en donde Dios estará cumpliendo todas sus promesas correspondientes al día postrero para la iglesia del Señor Jesucristo. Las otras edades, a medida que se completó el número de cada edad, murió el mensajero también, murieron los de las diferentes edades, aunque en nuestro tiempo pueden quedar de la séptima edad, porque es la edad más cercana a la edad o etapa de la piedra angular, a la edad de oro de la iglesia del Señor. Y por consiguiente, ahora, en este tiempo, el recogimiento de los escogidos que van a ser transformados en el día postrero, que estarán escuchando la gran voz de trompeta, que es la voz de Dios en el día postrero, la voz del Señor, la voz del Hijo del Hombre, la voz del Espíritu Santo hablándole a su iglesia y dándole la fe para ser transformados y raptados, a revelarle el misterio del séptimo sello, al abrir el misterio del séptimo sello, o sea, al abrir el misterio de la venida del Señor con sus ángeles, que es la promesa hecha por los profetas del Antiguo Testamento, por Cristo, por los apóstoles y por los diferentes mensajeros que han hablado de la venida del Señor para el día postrero, anunciando que vendrá con sus ángeles. Y los ángeles de su poder, los ángeles de la derecha y de la izquierda en el monte de la transfiguración fueron Moisés y Elías, los dos olivos. Así será vista la venida del Hijo del Hombre en el día postrero, vista la manifestación del Hijo del Hombre, vista la revelación del Hijo del Hombre con sus ángeles, los ministerios de Moisés y Elías. O sea que el Hijo del Hombre viene con los ministerios de Moisés y Elías y con el ministerio de Jesús. O sea, en el ministerio de Jesús, repitiéndose también, se estarán repitiendo los ministerios de Moisés y Elías, que son los ministerios de los dos olivos. Por eso ustedes encuentran el precursor de la segunda venida de Cristo, cuando habla acerca de la segunda venida del Señor, de la venida del Señor para el día postrero, habla también de Moisés y Elías. Está anunciando la venida de Moisés y Elías y está anunciando la venida del Señor. O sea, que ahí van a estar con el monte de la transfiguración, esos ministerios siendo repetidos, siendo manifestados por el ángel fuerte que desciende del cielo, el Espíritu Santo con el librito abierto en su mano. Y al ser revelado ese misterio por el Espíritu Santo en el día posterior, en la forma que ya sabemos que Dios revela sus misterios, por ejemplo, a través de Pablo para los gentiles, les reveló el misterio de la primera venida de Cristo, su muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de expiación por el pecado, su sepultura y su resurrección y ascensión al cielo, y les mostró lo que era la iglesia del Señor Jesucristo, o sea, los redimidos por la sangre de Cristo. Todo eso contenido en el mensaje de Pablo, llamado por el mismo Pablo su evangelio. En otros lugares, llamado el evangelio de la paz, llamado el evangelio de la gracia, el evangelio de nuestra salvación, el evangelio de Cristo. Ese es el evangelio de la reconciliación y para la reconciliación del ser humano con Dios, que gira alrededor de la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo. Y también como el macho cabrío de la expiación que se sacrificaba el día 10 del mes séptimo de cada año, conforme a Levítico capítulo
23, versos 26 al 29, y conforme a las palabras de Cristo en el capítulo 26, versos 26 al 29 de San Mateo, cuando él dice acerca de su cuerpo, lo representó en el pan: comed dando el pan a sus discípulos, partiendo y dándole a sus discípulos. Luego de haber dado gracias, dijo: este es mi cuerpo, comed del todos. Su cuerpo que por muchos es partido. Y luego toma la copa de vino, da gracias a Dios y dice: tomad de ella todos. Esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Para qué? Para remisión de los pecados. También en San Lucas capítulo 24 nos habla de esto mismo el Señor Jesucristo y ordena que se proclame esto a los seres humanos. Dice capítulo 24, versos 44 en adelante, dice: les dijo: estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Si Dios no le abre el entendimiento a las personas, por más que haya la persona estudiado, aunque tenga doctorados en divinidad, no entenderá. Pues si el sumo sacerdote no entendió, ni los miembros del concilio del Sanedrín, excepto Nicodemo, José de Arimatea, Gamaliel también, y quizás algún otro de los miembros del concilio del Sanedrín. Pero vean, ¿y qué fue eso? Eso es lo que está aquí escrito, lo cual fue hablado por Cristo en San Mateo capítulo 11, versos 25 al 27, que dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y si la primera venida del Señor no fue dicho que sería un misterio, sino que fue dicho que la Virgen concebiría, daría luz, y también eso está en Isaías capítulo 7, verso 14, en Génesis capítulo 3, verso 15 nos dice que la simiente de la mujer, el cual sería el Mesías, heriría al diablo en la cabeza, o sea, a la serpiente antigua en el cual estaba el diablo. Y ahora,
Encontramos que también en Miqueas, capítulo 5, verso 1, por ahí, dice que de Belén de Judea saldrá el que será Señor de Israel. Estaba hablando como los isleños. Miguel y yo pues tenemos esa parte con la L y la R, y ahí pues, y él es con la R o R y yo soy con la L, así es que todavía me recuerdo de en dónde nací. Bueno, vean ustedes, fue escondido de los sabios y entendidos, o sea, de los doctores en divinidad, de los grandes rabinos, de los miembros del concilio de los Sanedrín, del concilio de la religión hebrea, de la religión judía y sus miembros. Fue escondido el misterio de la primera venida de Cristo, aunque algunos, como Nicodemo, vino a Jesús y le dijo: Maestro, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si Dios no está con él. Así es que hubo entre ellos algunas reuniones en que pesaron en la balanza las cosas que Jesús estaba haciendo y se dieron cuenta que eran obras de Dios y que ningún hombre podía hacer eso: abrir los ojos a los ciegos, resucitar los muertos, sanar a los paralíticos, echar fuera demonios, todas esas cosas. Un hombre no tiene poder para eso, a menos que Dios no esté con él y en él, obrando todas esas cosas, las cuales Jesús decía que él no hacía nada, no obraba nada de sí mismo, sino que el Padre que estaba en él, que moraba en él, era el que hacía las obras, las cosas, los milagros. Igual que Moisés. Moisés no hizo milagro alguno. Y eso decirlo, cualquier persona puede decir: pero si aquí están. No, quien hizo los milagros fue Dios. Usó un hombre para transmitir todo lo que iba Dios a hacer. A través de ese hombre, siendo un profeta, pues Dios a través de él profetizó las cosas que iban a suceder. Por eso el ángel que envía a Jesucristo es un profeta, porque dice que él lo ha enviado para dar a conocer las cosas que han de suceder. Tiene que ser un profeta, porque los profetas son los que dan a conocer las cosas que han de suceder y la dan a conocer ungidos por el Espíritu Santo. Por eso el mensajero precursor de la segunda venida dijo que ese ángel era un espíritu de profeta. O sea, un profeta en su cuerpo angelical. Eso es un espíritu de profeta. Es igual que Cristo. Cristo en el Antiguo Testamento era el Espíritu Santo que en la forma de un hombre de otra dimensión aparecía, y Dios decía, y todos decían que era el ángel de Dios. En la traducción y en muchas de las traducciones dice ángel de Jehová o ángel del Señor en otras traducciones. Lo vio Abraham, Abel, Set y muchos otros profetas, como Enoc, Matusalén, Noé, también Abraham, y comió con él. Por eso Cristo dice en San Juan capítulo 8, versos 56 al 58, Abraham vuestro padre deseó ver mi día, y lo vio y se gozó. Allá comió, lo invitó a Abraham y comió con él. Y también los otros ángeles que estaban allí
los cuales eran nada menos que Miguel y Gabriel. Y fueron con un propósito para Abraham de bendición, para anunciarle a Abraham que lo que le había sido prometido de que tendría un hijo, Dios le daría un hijo. Y ya Abraham tenía los 29 años y Sara 89. Ya el próximo año aparecería, nacería. Para lo cual pues tenían que ser rejuvenecidos. Y cuando se va Abraham luego de la destrucción de Sodoma y Gomorra, se fue Abraham para el territorio de Abimelech, que era, ¿cómo se llamaba ese territorio, Miguel? Gerar. Allá se fue y el rey se enamoró de Sara. ¿Qué rey, habiendo tantas jóvenes hermosas, se va a enamorar de una anciana de 89 años? Ni que esté ciego. Estaba rejuvenecida. Y Abraham estaba muy contento y él también estaba muy rejuvenecido. Dice que recibió fuerzas, tanto ella como él. Y para eso, pues ahí tiene que ser rejuvenecido. Y vino el hijo prometido. Pero vean que siempre el enemigo de Dios trata de que lo que Dios prometió, meterse el diablo, para que en vez de ser un hijo prometido por Dios a través de la persona o de las personas con las cuales tiene que venir, sea uno quitado y el diablo meta a otra persona, como hizo colocando la serpiente antigua ya, y también como hizo con Faraón, que Sara con unos 65 años más o menos, porque Abraham tenía unos 75 años y Sara tiene 10 años menos que él. Vean, ya Dios le había prometido un hijo, pues cuando le habla de su simiente, le habla de hijos, o de un hijo a través del cual va a multiplicarse y a venir en la familia que tendrá la bendición de Abraham, la bendición de esa primogenitura, y que será el pueblo con el cual Dios tendrá su pacto. Pero el diablo trató de meter a Faraón, y Faraón se llevó a Sara para su reino, la separó para casarse con ella, pues era muy hermosa, y Abraham lo sabía, y siempre Abraham le decía: tú eres una mujer muy hermosa, y cuando vayamos a esos territorios me van a matar a mí al saber que soy tu esposo para quedarse contigo. Por lo tanto, tú vas a decir que eres mi hermano, porque en realidad también eres hermano de ella por parte de padre. Dios lo permitió en ese tiempo así, y las costumbres de aquel tiempo pues no las vamos a juzgar. Dios trató con Abraham y con Sara, y vean ustedes, el faraón estaba muy contento, pero se le acabó la alegría cuando supo que Sara era esposa de Abraham. Y reprendió a Abraham, lo cual no debió hacer, porque un profeta no puede ser juzgado. Dios le dijo, tenía que entregarla, o si no, el faraón con su reino iba a recibir la maldición de Dios. Luego la entrega. Vean, Abraham también estaba contento porque el faraón le estaba
dando muchos presentes y se estaba poniendo rico, pero amaba a Sara y Sara a él, y oraba pues: Señor, resuélveme este problema. Pues Abraham se sentía quizás mejor: bueno, por lo menos estoy vivo. Si llega ella a decir que mi hermano me hubieran ya matado, y ni los regalos del faraón, ni la promesa del hijo que Dios me ha hecho. Pero luego, recuerden que cuando Dios dice que va a tener simiente, pues va a tener hijos. Así es que después puede Dios ir explicándole mejor, dándole la revelación de cómo va a ser todo el cumplimiento de esa promesa. Y ahora, después, vean, aún con 65 años, llamaba la atención. Podía ser una joven muy hermosa, quizás con ojos azules, que llama mucho la atención, y más en el Medio Oriente, y más en Egipto, diferente a todas las mujeres allá en Egipto. Así es que Abraham tenía un problema aparentemente, pero tenía a Dios de su parte. Cuando tenemos a Dios de nuestra parte, no importa los problemas que tengamos, los presentamos a Dios y Dios nos va a ayudar. Si ayudó a Abraham, nos va a ayudar a nosotros también, porque todos los que son de la fe de Cristo y en Cristo son hijos de ¿quién? De Abraham. Y como Dios obró con Abraham, todo ese tipo y figura de lo que Dios hará con los hijos, con la descendencia de Abraham. Y Dios le apareció a Abraham en diferentes ocasiones, y eso muestra las manifestaciones de Dios que tendría en medio de la descendencia de Abraham, por medio de su espíritu, a través de los diferentes profetas, diferentes mensajeros, tanto en medio del pueblo hebreo bajo la ley, como en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora Cristo nos dice en San Mateo capítulo 24, versos 34 al 39, y en San Lucas capítulo 17, que la venida del Hijo del Hombre, la manifestación del Hijo del Hombre, el día o los días en que el Hijo del Hombre se manifestará serán como los días de Noé y como los días de Lot. ¿Ven? Y los días de Lot eran los días de Abraham. En los días de Noé hubo mensajero dispensacional Noé. En los días de Lot hubo mensajero dispensacional Abraham. En ambos tiempos el mundo estaba viviendo sus momentos finales. Estaba en el tiempo de Noé el mundo antediluviano, viviendo en el fin para ellos. El fin del mundo antediluviano había llegado, pero Dios no podía destruir el mundo hasta que Noé tuviera el arca terminada. Y por eso la Escritura en San Pedro dice que en los días de Noé esperaba la paciencia de Dios. Vamos a ver, para tenerlo claro. Capítulo 3 de Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18 en adelante, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos,
para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Y ahora, vean, la paciencia de Dios esperaba ¿en qué? La paciencia de Dios esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. O sea, Dios con paciencia, mientras se preparaba el arca, tenía paciencia con Noé. Por causa de Noé era la paciencia de Dios. Pero enseguida que Noé construyó el arca, Dios le dijo: entren al arca, y los animales también, que van a ser salvos. Y luego encontramos que en el 7º día la puerta se cerró. Vean, Dios le dijo a Noé: dentro de tantos días vendrá el diluvio. Vamos a ver cómo lo dice. Comenzando en el capítulo 7, verso 1 en adelante, dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Los justos, ven ustedes, escapan del juicio divino, porque no destruirá Dios al justo con el injusto. Abraham le pregunta en Génesis capítulo 17 y 18, cuando está hablando con Dios: ¿destruirá también al justo con el injusto? No haga así el juez de toda la tierra, o no hará así el juez de toda la tierra. Y ahora, por cuanto Dios halló justo a Noé, no lo podía destruir con el mundo antediluviano. Por lo tanto, le mostró y le dio una forma de escape. Noé representa a los judíos. Noé representa a esos 144,000 que van a pasar por la tribulación, pero que se van a levantar al final de la tribulación para entrar a la tierra prometida del glorioso reino milenial, aunque van a morir durante la gran tribulación. La bestia con el anticristo los matará usando ejércitos de diferentes naciones, que son presentados como un río en Apocalipsis capítulo 12, versos 1 al 17. Ahora dice: de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Es que en el reino milenial también van a entrar personas y naciones que no tendrán vida eterna, porque la vida eterna lo tendrán los creyentes en Cristo con cuerpos glorificados. Y ahora sigue diciendo, también dice
que el niño morirá a los 100 años, y a los 100 años el pecador será maldito. ¿Ve? Va a entrar al reino los que van a ser salvos, o sea que no van a morir durante la gran tribulación. Y ojalá sean de las naciones latinoamericanas. Sigue diciendo: también de las aves del cielo, de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para preservar vida a la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Vean, el que tenga la revelación de cómo vendría el juicio y cuándo vendría, era Noé, un profeta dispensacional. Y recuerden que Apocalipsis capítulo 14, versos 6 al 7, aparece un mensajero, un ángel, que significa mensajero, con el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Y en su mensaje dice: adorad a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado. Es el que traerá la revelación completa del juicio divino que ha de venir sobre la tierra, o sea, de lo que ha de suceder durante la gran tribulación, esos juicios divinos, esas plagas, esas copas, todo eso estará siendo revelado bajo el mensaje de ese mensajero, de ese ángel, de Apocalipsis capítulo 14, versos 6 al 7, que viene con el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Ese es el que vendrá conforme a San Mateo 24, verso 14, del cual Cristo dice: será predicado este evangelio del reino a todo el mundo o a todas las naciones por testimonio, y entonces vendrá el fin. Es el mensaje final de Dios, como lo fue el mensaje de Noé, el mensaje final de Dios para el mundo antediluviano. Y con ese mensaje del evangelio del reino, que lo comenzó a predicar Juan el Bautista y después continuó Jesús, y que cuando fue rechazado Cristo y luego fue crucificado, se detuvo la predicación del evangelio del reino, porque se detuvo la semana número 70 de la profecía de Daniel, capítulo 9, versos 21 al 27. Pero durante la continuación de la semana número 70, se predicará el evangelio del reino al pueblo hebreo, y también todas las naciones escucharán la predicación del evangelio del reino, y ahí escucharán los juicios divinos que han de venir sobre la raza humana, como Egipto, el faraón y su pueblo escucharon el juicio divino que vendría sobre Egipto, la nación que había tenido como esclavos a la descendencia de Abraham. Y en el capítulo 15 del Génesis, versos 12 al 19, Dios le dice a Abraham: tu descendencia habitará en tierra extraña y será esclava allí por 400 años. Pero dice también que a los 400 años Dios la libertará, y en la 4ª generación volverán a su tierra. O sea, que Dios los iba a libertar. Y dijo: y a esa nación, a la nación en la cual estarán viviendo y donde estarán como esclavos, dice que Dios la castigará.
y con mano fuerte los sacará. Cuando habla de mano fuerte, de juicio divino, vean, ahí viene el castigo divino para esa nación, que fueron las plagas de las cuales no pudieron escapar. Dios ponía en la boca de Moisés la palabra que él tenía que hablar, esos juicios divinos que iban a venir. Pero Moisés hablaba ungido por el Espíritu de Dios. No era Moisés el que traía las plagas, era Dios. Y entonces las cosas sucedían. Los magos que tenía el faraón, que eran imitadores, también dice la Escritura que podían traer plagas con sus encantos, pero no podían quitarlas. O sea que agravaban el problema para el gobierno egipcio. El único que podía quitarlas era Moisés. O sea, Dios, poniendo la palabra en la boca de Moisés, Moisés la hablaba y las plagas se iban. O sea que el único que tenía el poder de sanidad para la nación que estaba enferma con todas esas plagas a medida que iban viniendo era Moisés. Ese es poder de sanidad nacional o para naciones, como para individuos también. Porque cuando María quedó leprosa en una ocasión, el único que podía hablar para que Dios quitara la lepra era Moisés. Ni Aarón, aun siendo el sumo sacerdote, vinieron de Moisés. Vean a Aarón, así que el sumo sacerdocio, aunque era lo máximo en cuanto al orden sacerdotal, Moisés estaba sobre el sumo sacerdote. Siempre un profeta como Moisés está sobre el sacerdocio y sobre el sumo sacerdote. No importa lo mucho que haya estudiado el sumo sacerdote, no importa los títulos que tenga el sumo sacerdote, un profeta como Moisés siempre está en un nivel más alto delante de Dios. Los sumos sacerdotes no eran profetas, pero Moisés sí era profeta. Y el sumo sacerdocio surgió porque Moisés pidió un ayudante. Pero Moisés, ven ustedes, era sacerdote también, era rey también, era profeta dispensacional también. Por eso en el templo Moisés ministraba y entraba al lugar santísimo aún fuera del día en que el sumo sacerdote podía entrar. Moisés no estaba limitado. Y Dios hablaba con Moisés cara a cara. O sea que hay un orden más alto que el del sumo sacerdocio. Ahora Moisés, recuerden que tenía diferentes posiciones ante Dios: líderes políticos, líderes religiosos. Líder político como rey, legislador, pero era Dios a través de Moisés el que daba la legislación para el pueblo hebreo. Era por decreto divino. Y por eso dice la Escritura que le fueron dados esos decretos al pueblo hebreo, pero fue a través de Moisés. También la Escritura dice: Moisés y Aarón entre mis sacerdotes.
Ese lo buscan ustedes, parece que está en uno de los salmos. Y después, en algún momento que lo tengan, me lo dicen para darlo a ustedes, la cita. Ahora vean, Moisés en posición ante Dios era más grande que Aarón. Y encontramos que cuando hay fricción en esas posiciones, vean, y quieren tomarle el lugar a Moisés, se buscaron un problema grande, Aarón y Miriam, o Aarón y María, la hermana de Moisés. Porque dijeron, ¿no ha hablado Dios a través de nosotros también? Y también criticaron a Moisés por la esposa que tenían, que era una mujer cuchita o etíope. Y vean, criticaron a Moisés. Y además dijeron, ¿no ha hablado Dios también por nosotros? Pues miren, no había hablado Dios a través de ellos. Era solamente a través de Moisés. Y Moisés ponía su palabra en la boca de Aarón. Y Dios le dijo, y Aarón, tú serás Dios para Aarón. Y Aarón será, ¿qué? Tu profeta. Tenía que hablar lo que Moisés le daba, le decía que hablara al pueblo. Y como Moisés tenía problemas para hablar, entonces Moisés prefería que el pueblo no lo estuviera escuchando hablar, porque tenía problemas, y algunos también podían burlarse de él. Y era tardo para hablar, y una persona tarda para hablar, ya ustedes saben que es un tartamudo, que para hablar algunas palabras tarda el doble de tiempo de lo que le toma a uno que hable bien. Ahora, Dios se enojó con Aarón y Miriam. Y ya cuando Aarón ve que está llena de lepra, blanca, como la nieve, Miriam ya sabía que después le vería a Aarón el juicio. Y miren ustedes, algo que no puede ser comprendido quizás por algunas personas. Aarón no se fue al tabernáculo para entrar con un sacrificio, sacrificar un animalito para ir ante la presencia de Dios. Lo primero es que si no era el día 10 del mes séptimo de cada año, no podía entrar. Y tampoco hizo el sacrificio para, por lo menos en el atrio, el lugar santo, pedir a Dios por la salud de su hermana, la cual tenía que tener ya más de 80 años porque era mayor que Moisés. Y Aarón tenía que tener más de 80 años también porque era mayor que Moisés. Y si usted le suma 80 años que tenía Moisés cuando sacó el pueblo, más 40 en el desierto, son 120. O sea que Aarón y Miriam ya pasaban de 100 años. Eran ancianos. Y ahora ancianos se ponen a reclamar y a criticar a Moisés. Un error muy malo que cometieron ellos y que comete cualquier persona en su vida. Y ahora no pueden entrar a la tierra prometida ni Miriam ni Aarón. Moisés, viene Aarón donde Moisés, porque Aarón era profeta, pero profeta de Moisés, no profeta de Dios, profeta de Moisés. Por eso Moisés ponía en la boca de Aarón lo que tenía que hablar
lo cual ya Dios lo había dado a Moisés, lo había puesto en el corazón de Moisés y en la boca de Moisés. El portavoz de Dios era Moisés. Y ahora viene Aarón a donde Moisés, como viene un profeta ante Dios, porque Moisés era Dios para Moisés. Y Moisés va ante la presencia de Dios y pide por su hermana. Era triste para Moisés ver a su hermana y ya anciana en esa condición, la que lo ayudó cuando él nació y fue enviado en una canasta hasta llegar a donde estaba la hija del faraón. Era la que cuidaba a Moisés, su hermanita, y la que estuvo ayudando en el éxodo, estuvo ayudando durante esos 40 años, no sé si completó los 40 años en el desierto, y ahora no se cuidó, no se dio cuenta que eso que iba a decir, tanto criticar a Moisés por el matrimonio que había tenido o que había hecho con una mujer etíope o cushita, o sea, una muchacha de color, eso iba a desagradar a Dios. Y aún más, decir, no ha hablado Dios por nosotros, no ha hablado solamente Dios por medio de Moisés, sino no ha hablado también por nosotros. Tratar de ocupar la posición del profeta dispensacional fue un error muy grave, lo cual Dios no soporta en ninguna edad y en ninguna dispensación. Y ahora, la única solución al problema que tenía Miriam era que Aarón hablara con Moisés. Recuerden que Aarón, Moisés podía quitar las plagas, las mismas plagas que Dios enviaba. Moisés era el único instrumento de Dios para quitar esas plagas. Y si tenía que decir, hagan en esta forma, lo hacían y Dios quitaba las plagas. Porque vean ustedes, cuando se rebelaron en el desierto el pueblo, vinieron escorpiones, eran, y ustedes saben que pican duro, son los alacranes, eso es lo mismo, Miguel. El alacrán, que es como un camarón, pero que en su cola tiene un aguijón, y cuando pica duele, a pesar de que es tan pequeñito, duele como si fuera un golpe de un boxeador o más. Le da hasta fiebre a la persona, y si se descuida se puede morir. Así es que cuando eso ocurrió, pues estaban todos los que eran picados sentenciados a muerte, y serpientes venenosas también. Y Dios le dice a Moisés, ¿cuál es la solución? Moisés clama a Dios por el pueblo, y ahora Dios le dice, prepara una vara de madera y prepara una serpiente de bronce ardiente, la colocas y le dice al pueblo que todos los que están picados por serpientes venenosas y escorpiones, los cuales están sentenciados a muerte, miren esa serpiente y vivirán. Miren qué cosa tan sencilla. ¿Y por qué tenía
ese poder, o era manifestado el poder de Dios para sanidad en los que miraran a esa serpiente, porque eso era tipo y figura de Cristo muriendo en la cruz del Calvario para la sanidad del pecado. Y todos los que miran a Cristo crucificado y lo reciben como Salvador son sanados del pecado y librados de la muerte, de la segunda muerte. Tan simple como eso. Eso fue lo que explicó Cristo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre será levantado para que todo aquel que en él cree, mirando, reconociéndolo y mirando el sacrificio de Cristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga que vida eterna. Recibe la sanidad del alma, es sanado de la plaga, del veneno del pecado que la serpiente antigua introdujo en la raza humana. Así como las serpientes venenosas introdujeron el veneno que causaba la muerte a los hebreos allá en el desierto. Y ahora vean, era solamente a través del profeta Moisés, ese profeta dispensacional, que venía la solución para el pueblo. Ahora, en el mensaje de Moisés, el mensaje de la ley, vean todas las cosas que estaban dentro de su mensaje. Leyes y estatutos, los 10 mandamientos y otras leyes para el pueblo, estatutos y preceptos divinos transmitidos a Moisés, y Moisés los transmitió al pueblo. Era Dios mismo hablándole al profeta Moisés por medio de su cuerpo angelical, del ángel del pacto, del Espíritu Santo, que es Cristo en su cuerpo angelical. Por eso en Hebreos capítulo 2, creo que es el verso 2 también, y en el libro de los Hechos, por ahí por el capítulo 7, verso 51 más o menos, dice que la ley fue dada por comisión de ángeles. O sea que fue dada, que Dios la dio por medio de cuerpo angelical, por medio del ángel del pacto, que es el cuerpo angelical de Dios, el cual es Cristo en su cuerpo angelical, el cual es antes que Abraham. Pues Cristo dice, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo era Cristo? Era el ángel del pacto. Y Cristo es el ángel del pacto, en su cuerpo angelical es el Espíritu Santo. Ahí está el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Conocer ese misterio, donde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, es, en cuanto a conocimiento divino, la bienaventuranza más grande que tiene un ser humano, porque podrá luego seguir la trayectoria, encontrarla, digamos, desde el Génesis hacia acá, o desde la creación del universo, y desde antes de la creación podrá situar al verbo que era Dios, el ángel del pacto, y podrá ver lo que ha hecho, podrá ver lo que está haciendo y podrá ver lo que hará más adelante, y podrá localizar sus movimientos de edad en edad, y por consiguiente podrá localizar dónde Él se encuentra en este tiempo final y lo que estará haciendo en este tiempo final. Y podrá localizar la edad, la dispensación, el territorio y el pueblo con el cual Él estará. Y cómo se estará moviendo, qué estará haciendo. Y llegará hasta descubrir la tercera etapa en una gran carpa catedral. Miren todo lo que podrá
comprender una persona que obtendrá el conocimiento del misterio de Dios el Padre y de Cristo y de las cosas que Él hizo, está haciendo y las que hará a medida que va transcurriendo el tiempo. Y ahora las cosas que Él estará haciendo en nuestro tiempo están prometidas en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y a medida que Dios ha enviado a sus mensajeros de las diferentes edades, ha estado dando más y más luz. Y para este tiempo final, abrirá todo ese misterio correspondiente a este tiempo final. La venida del ángel fuerte que desciende del cielo y lo que estará haciendo, en qué territorio estará, cómo estará obrando, a quién estará usando y qué tendrá y dónde se manifestará en el cumplimiento de la tercera etapa y dónde estará hablando las plagas y las copas que tanto quiso predicar el precursor de la segunda venida de Cristo. Y él decía que quería tener esa carpa catedral, esa que vio en esa visión, para predicar las plagas, las trompetas y las plagas. ¿Ven? Por lo tanto, ahí, en el cumplimiento de esa profecía, de esa visión, va a estar siendo hablado todo lo relacionado a las copas y a las plagas. Los juicios divinos que vendrán sobre la raza humana, que ha llegado a la misma condición del mundo antediluviano y por consiguiente se encuentra como en los días de Noé y como en los días de Lot. Todo eso será abierto bajo la predicación del Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino es para la dispensación del Reino, el Evangelio de la Gracia para la dispensación de la gracia y el mensaje de la ley para la dispensación de la ley. Ahora vean, San Pablo predicaba el Evangelio de la Gracia, pero encontramos que hablaba también del mensaje de la ley, pero sabía hacer la separación. Y colocaba estas cosas de la ley, como los sacrificios y todo esto, como el tipo y figura del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y así por el estilo. Y la circuncisión, ahora en el Nuevo Testamento, el mensaje del Evangelio de la Gracia, el mensaje del Evangelio de Cristo, el Evangelio que dice Pablo, mi Evangelio. Él le colocaba la circuncisión como la circuncisión en el corazón, ya no en la carne física como se hacía allá. Y colocaba el sábado en el reposo como Cristo. El que está en Cristo está en descanso. Ha reposado de su vida anterior. Ha reposado de su vida de pecado y ahora está reposando en Cristo. Y ha entrado al reposo, a Cristo. Y Cristo, en Espíritu Santo, ha entrado a su alma y está en reposo con el Espíritu de Cristo en él. El Evangelio del Reino es el mensaje para la dispensación del reino y por esa causa, al entrelazarse la dispensación del reino con la dispensación de la gracia, se entrelazan dos mensajes dispensacionales. Y el mensajero con el Evangelio del Reino es el mensajero con el Evangelio eterno de Apocalipsis, capítulo 14, versos 6 al 7, y de San Mateo,
capítulo 24, verso 14. Y entonces vendrá el fin. O sea que antes de que el fin del reino de los gentiles suceda, o sea, antes que el reino de los gentiles termine su tiempo, tiene que estarse predicando el evangelio de los reinos por testimonio a todas las naciones. Por eso el ángel fuerte que desciende del cielo con el librito abierto en su mano en Apocalipsis capítulo 10, lo trae abierto, lo entrega a un hombre para que se lo coma y después le dice: es necesario que profetices otra vez. Si le dice que profetice, es un profeta. Le he entregado a un profeta, tipificado en Juan el apóstol. Y es necesario que profetice sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y luego en Apocalipsis 11, quien profetiza es nada menos que los dos olivos, los dos ungidos que están delante de la presencia de Dios. Los ángeles, los mensajeros que aparecieron en el monte de la transfiguración con Jesús, uno a cada lado. Vean, esos son los ángeles de la presencia del Señor Jesucristo. Los ministerios correspondientes al día posterior para llamar y juntar 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Esos son los ministerios que estarán en el ángel de Apocalipsis capítulo 7, que viene con el sello del Dios vivo, o sea que viene con el Espíritu Santo, que es el sello del Dios vivo, como dice San Pablo en Efesios capítulo 4, verso 30, cuando dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Esos ministerios estarán nuevamente en la tierra y con la venida del ángel fuerte que desciende del cielo. El ángel fuerte es Cristo, el Espíritu Santo, viniendo a su iglesia. Y ahora, este ángel de Apocalipsis capítulo 7, que viene con el sello del Dios vivo, que sube de donde nace el sol, vean ustedes, es el mensajero a Israel, es el mensajero que ya junta de las 12 tribus de Israel, 144,000, 12,000 de cada tribu. Ahí es que aparecen los escogidos de las tribus perdidas de Israel, o sea, de las 10 tribus del reino del norte, y 24,000 de las 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Ese mensajero vendrá, y en él vendrá el Espíritu Santo, Cristo, el ángel fuerte que desciende del cielo. Y vean ustedes, se cumplirá la promesa de Cristo de Apocalipsis capítulo 2, versos 26 al 28, cuando dice: al que venciere, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vasos del alfarero. Y sigue diciendo: y le daré la estrella de la mañana. Y ahora la estrella de la mañana es Venus, ¿verdad? Y Venus, según estuve viendo en una transmisión de televisión, un documental, la temperatura allí es como unos 400 grados. No hay árboles, no hay agua, todo allí fue derretido, roca derretida por roca que salió de los volcanes. O sea que una vez pues ese planeta gemelo de la Tierra era como la Tierra, pero hubo ciertos problemas que ocurrieron. Los vientos solares
y los volcanes y la alta temperatura, todo eso ha causado que ese planeta sea una roca ardiente. Así es que, y es la estrella de la mañana, tipifica a Cristo, al Espíritu Santo. Ahora pronto, no recuerdo bien la fecha, no sé si es en este mes o en el próximo, va a verse, pienso que es martes, tan grande que se verá como la luna llena. Y entonces se van a ver dos lunas, pero uno es martes y el otro es la luna, que es un satélite de la Tierra. Y eso tiene que ser una señal muy grande para la raza humana. Dicen que cuál es el planeta de juicio, Venus o Martes, uno de esos. Así es que si es martes, pues estará hablando de juicio. Si es Venus, pues entonces veremos luego lo que eso va a significar. Lo veremos, buscaremos en internet y veremos todo lo relacionado a martes para ver bien el planeta que va a verse como la luna. Bueno, las señales en el cielo, Cristo dijo que las estuviéramos teniendo en cuenta. Son señales de los tiempos en donde hay profecías establecidas que van a ser cumplidas. Pero ahora, hablando de la estrella de la mañana, también Cristo dice, por medio de su Espíritu, en Apocalipsis 22, verso 16, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Y ahora Cristo es la estrella resplandeciente de la mañana. La columna de fuego es la estrella resplandeciente de la mañana. Y va a estar en el vencedor. Le va a dar la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Qué va a recibir? A Cristo, un Espíritu Santo, el cual estará dentro de él en el día postrero, hablándole a su iglesia y luego hablándole al pueblo hebreo. Cualquier persona puede decir algo en contra, pero la pregunta sería, bueno, Pedro dijo, los que predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo, ¿estaba Cristo en ellos, en los apóstoles? ¿Sí o no? Van a decir sí. ¿Y usted? ¿Cómo predica el Evangelio? ¿Lo predica por su propia cuenta o es por el Espíritu Santo? Y ahí pues, entonces va el Espíritu Santo a estar en un mensajero de Apocalipsis capítulo 7 para el llamado de 144,000 hebreos. Tan sencillo como eso. Tiene que ser una obra del Espíritu Santo, de la estrella resplandeciente de la mañana. Cristo, el Espíritu Santo velado en ese ángel mensajero que llamará y juntará 144,000 hebreos. Tan simple como eso. Bueno, el Evangelio del gran rabino y apóstol San Pablo. Eso nos da una idea también del Evangelio del ángel que vendrá con el Evangelio eterno. Ser el único que luego de Juan el Bautista y Jesús tendrá el privilegio de estar predicando el Evangelio del reino por testimonio a todas las naciones y anunciando que el día o la hora de su juicio ha venido. Ese será el que dará la voz de alerta a la raza humana y mostrará que su mensaje
es el mensaje final para la raza humana y sobre todo para la iglesia del Señor Jesucristo, para recibir la fe, para ser transformados y raptados, y para el pueblo hebreo. Así como el evangelio de San Pablo es el evangelio de la gracia, el evangelio de este mensajero de la dispensación del reino es el evangelio del reino. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio del evangelio del gran rabí o rabino San Pablo. Que Dios les bendiga y les guarde, y nos continuaremos viendo dentro de algunos minutos en la próxima actividad, luego de un receso en donde podemos seguir también corrido. Y bueno, si ya están listos por ahí, y después ya con calma pueden comer algo, y luego también nosotros continuar viajando. Ya llegó la hora para la otra actividad. 2:30, damos buena hora entonces. Así que Dios les bendiga y les guarde, y dejo nuevamente con nosotros al misionero doctor Miguel Bermúdez Marín. Y en lo que él llega, aprecio y agradezco mucho todo lo que están haciendo por el proyecto de la Gran Carpa Catedral, y también lo que están haciendo por Am Israel. Que Dios les bendiga y les guarde, y les tenga en el cielo como tesoros todo lo que están haciendo por Am Israel, y también por el proyecto de la Gran Carpa Catedral. Dios les bendiga, y hasta dentro de algunos minutos. Y damos gracias a Dios por William Soto Santiago, y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Amén y amén. Y yo soy transformado porque estoy escuchando la voz del ángel del pacto. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, gracias Señor Jesucristo. Un mensaje muy tremendo, muy precioso que nos ha sido dado. Vamos a dejar acá a nuestro hermano Jacob para que ya de una vez podamos empezar ahorita. Ya tendremos que el otro culto, ya la gente está por ahí, ya todos sí. Bueno, que Dios me los bendiga, muchas gracias. Los que tengan sus metas y todo eso para la carpa también es bueno de... Pues muchas gracias, Dios te bendiga. Ah, bueno, sí, sí.